La temática que vamos a estar desarrollando en estos días, como ustedes saben, es el quehacer teológico hoy. Y como el mismo nombre lo indica, quehacer habla de tarea. Entonces hemos diseñado esta serie de manera que sea lo más participativa posible. Es decir, en cada tema que voy a plantear en este primer bloque de la mañana, diríamos el marco general de acercamiento a la temática. Y luego tenemos una serie de materiales que hemos provisto de diferentes trasfondos, un material, un abanico para no casarnos con un solo enfoque, ¿verdad? Y trabajar en grupos, materiales específicos que nos lleven a hilvanar, relacionar lo que planteamos en los lineamientos generales aquí con esfuerzos que ya se han hecho, pero estamos hablando de quehacer teológico, esfuerzos de personas que ya han trabajado en algunos temas y que nos permitan a la vez, en el trabajo del grupo, no solamente leer, comentar, sino articular nosotros a partir del bagaje que tenemos, del trasfondo de experiencia diversa que cada uno trae, para articular nuestras propias perspectivas teológicas en relación a las temáticas que vamos tratando, ¿verdad? Por eso les pedimos ayer que leyeran este trabajo de Juana Mackay. Si ustedes notaron un detalle importante, la fecha en la que el autor escribió, la década del 50 del siglo pasado, 1954 más o menos, ¿verdad? 50 y qué? 45. Yo le estaba regalando 10 años más, 11 años más. Pero qué visión profética a este tipo. Yo les recomiendo que lean todo el libro. Es un libro que acaba de ser reeditado por la editorial Cairo de Argentina. El libro se titula El prefacio de la teología cristiana. Uno de los libros que me impactó cuando yo era estudiante universitario. Yo no fui a la universidad en la década del 50, por si acaso. Soy mayor, pero no tanto, ¿verdad? Pero cuando estaba en la universidad, uno de los primeros libros que leí en mi búsqueda, en mi propia crisis que tuve cuando llegué a la universidad y encontré un discurso diferente, habiendo crecido en la escuela dominical y de pronto en la universidad en la década de los 70, con todo el embate del marxismo y todo, me sentí desarmado. Y hubo 2 años de una crisis que tuve que batallar mucho ahí. Y uno de los libros iluminadores que me llegó fue este de Juan Mackay, El prefacio a la teología cristiana, que realmente me cambió la perspectiva, ¿no?, de lo que significa mi compromiso con el Señor. Y me ha acompañado ese librito por muchos años. Tengo yo ya está casi deshojado, ¿verdad?, por el uso, pero les recomiendo ese libro porque es excelente. Juan Mackay es un escocés que fue misionero en Perú, en la iglesia presbiteriana, y fue el fundador de uno de los colegios, el colegio anglo-peruano de mayor trayectoria en el Perú, donde se ha formado mucha de la intelectualidad peruana. Y él después llegó a ser presidente del Seminario Teológico de Princeton. Así que realmente es un pensador, ya murió hace varios años, un pensador tremendo, ¿no? Pero bueno, estaba tratando de explicar la metodología. Entonces, va a haber una parte expositiva, luego en este caso vamos a estar comentando, después del receso, vamos a estar comentando el resultado de lo que hicieron ayer, su primer esfuerzo de aproximación a esta temática. Y me dicen que algunos grupos, por haber razones, no pudieron articular unas conclusiones, así que después del receso vamos a darles 15 minutos para que se reúnan los grupos, articulen algunas cosas
básicas, y luego nos reunimos después de los 15 minutos para trabajar y exponer los resultados de nuestro trabajo en grupo. Muy bien, entramos en materia entonces. Los propósitos generales de esta jornada de actualización son, en primer lugar, explicar la naturaleza, dinámica y diversidad del quehacer teológico evangélico desde una perspectiva histórica y contextual. También perfilar, de alguna manera, pintar los contornos del actual escenario teológico latinoamericano, los sujetos de la reflexión teológica, ya vamos a estar explicando qué estamos queriendo decir con esto, así como las matrices o desafíos claves que debe atender la teología actual. Y también otro propósito es analizar adecuadamente literatura teológica y afines. Son básicamente los tres propósitos que nos animan en toda esta jornada, en estos días que vamos a estar aquí. ¿Okay? Bien, el primer tema, el quehacer teológico hoy, delimitación y antecedentes. Vamos a aproximarnos a una delimitación conceptual. ¿Qué estamos queriendo decir con esto de quehacer teológico, teología? Vamos a hablar un poco acerca de los niveles de producción teológica, porque casi siempre que se habla de teólogos, siempre se asume como sinónimo que son los eruditos, ¿verdad? Pero no es verdad, no es verdad. Y no siempre ha sido así, ni siempre lo será, ¿no? Hay niveles de producción teológica y vamos a explicar un poco eso. Y también, para darnos un poco de contexto, hacer un recorrido, lógicamente muy panorámico, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. En los seminarios, escuelas de teología, en las facultades de teología, hay cursos completos de historia de la teología cristiana, historia de la teología cristiana 1, historia de la teología cristiana 2, historia de la... Bueno, entonces no vamos a profundizar en esto, pero sí dar una especie de pantallazo y ver cómo, a la luz de los diferentes periodos históricos, se ha ido articulando cierta, entre comillas, teología oficial en relación con una serie de tensiones y circunstancias que han perfilado algunas creencias en las iglesias, que nos han llevado muchas veces a tener conflictos y que son desmontables, son creencias desmontables, no son las fundamentales, ¿no? Por eso vamos a tratar de ver un poco ese recorrido histórico. Bien, entonces, delimitación conceptual. ¿En qué pensamos cuando escuchamos el término teología? A ver, cuando escucha el término teología, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Algo referente a Dios. Algo referente a Dios. Estudio acerca de Dios. ¿Qué más? Solo cuando escucha el término teología puede decir, la verdad que a mí no se me ocurre nada, también eso es válido. Pláticas o discusiones sobre cuestiones doctrinales. ¿Qué más? Cuando escucha el término teología, así como cuando escucha el término un taco, rápido, ¿verdad? Viene a la mente algo, ¿no? Una investigación. Una investigación. Ajá. ¿Qué más? Estudio de Dios. Fíjense cómo una palabra genera en nosotros diferentes aproximaciones, diferentes temáticas. No es una palabra unívoca, sino una palabra que nos lleva a pensar a partir de ¿qué? De nuestras experiencias, a partir de nuestros estudios, a partir de nuestras percepciones, ¿no? Hay un programa de formación teológica en Argentina
que su propaganda usa la pregunta ¿para qué sirve la teología? La pregunta que hace. Y luego abajo dice Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios. Le va a ayudar a responder, ¿no? Y es un programa interesante porque es un programa de estudios teológicos diseñado no para pastores, no para personas que van a ser pastores, sino especialmente para profesionales. Muy interesante ese programa. Por eso se llama Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, ¿no? Pero la pregunta es ¿para qué sirve la teología? Así empieza su propaganda, ¿no? Uno de los fundadores de ese programa es el teólogo René Padilla. Todos tenemos una imagen de la teología, como la que hemos escuchado, y también del teólogo. A veces la imagen del teólogo es ¿cuál? Un erudito, experto, lo que se dedica a eso. Una persona dedicada exclusivamente a eso. Complicado, especialmente si predica, ¿verdad? Complicado. ¿Qué más? Una persona llena de mucho tecnicismo, ¿no? Una persona llena de mucho tecnicismo. ¿Qué más? ¿Cuál es la figura del teólogo o de la teóloga? Que lo que expresa a través de su teología es lo que Dios da a entender al hombre. Interesante. Un concepto, una imagen muy católica del teólogo, ¿verdad? ¿Qué más? Fíjense que las imágenes que ustedes tienen, que han dicho, algunos de los que han dicho, son imágenes que corresponden más bien a los teólogos propiamente del primer mundo, donde el ser teólogo es toda una profesión, pero que no se corresponde realmente con la imagen del tercer mundo, donde hay que hacer teología entre otras tantas cosas, ¿verdad? Cuando hablo con mis colegas ahí en la Escuela de Teología y Ministerio Cristiano de la universidad, y recuerdo que un día, estuve año y 8 meses ayudando a una iglesia que por varias razones se había quedado sin pastor. El superintendente me pidió que ayudara como interino y la iglesia estaba como a 2 horas de nuestra casa, que en Estados Unidos son distancias muy largas. Y los días viernes salía de la oficina a las 4 de la tarde, recogía a mi esposa y nos íbamos. Y mis colegas de la universidad me decían, ¿te pagan por eso? Le digo, no. Y dice, ¿y por qué lo haces? Le digo, bueno, porque Dios me ha llamado al ministerio y quiero estar en contacto con la congregación. Dice, no, yo cumplo mis horas para la casa. ¿Verdad? El típico teólogo del primer mundo. Me pagan por enseñar teología y ya. Y el domingo voy a la iglesia y completé el combo. Estoy tranquilo, ¿no? Esa es la figura del primer mundo, que ojalá que nunca llegue a estas tierras, porque sería el fracaso, como está haciendo allá en Estados Unidos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿considera que en un tiempo como el presente la teología tiene una función específica y positiva? Respondiendo a esa pregunta de ese programa en Argentina, ¿para qué sirve la teología? ¿Sirve la teología hoy? Ayer alguien me contaba, no sé quién, que alguien le dijo, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que, teología, ¿para qué sirve la teología? ¿Es válida esa afirmación? ¿Tiene alguna función la teología hoy? Algunos dirán, en vez de estar haciendo teología, mejor hay que estar evangelizando. Mejor hay que estar haciendo tal otra cosa. ¿Tiene alguna función la teología hoy? Definitivamente. Definitivamente sí. O definitivamente no. Sí, muy bien. Sí, porque es la interpretación que tenemos, la investigación que tenemos de ese Dios. Es que necesariamente tenemos que hacer. La teología es fundamental, ¿verdad? Necesitamos la teología. La pregunta es, ¿qué tipo de teología necesitamos hoy? Esa es la pregunta fundamental. Sí. Considero la teología como nuestra brújula, nuestro mapa. Dependiendo del tipo de teología y la orientación que
que le vamos a dar a nuestro ministerio, y allí la importancia. Es fundamental entonces la teología desde esa perspectiva. Una última pregunta final de introducción. ¿Se considera usted teólogo, teóloga? ¿Por qué? Porque hacemos teología. ¿Cómo? Hacemos teología a través del trabajo de investigación. Hacemos teología a través del trabajo de investigación. Entonces sí se considera teólogo. Otra respuesta. Sí, porque al hablar de la palabra de Dios, todo lo que es teología, incluso yo considero que un laico que esté dando económica en la iglesia, para mí es teólogo. Un laico que está enseñando en la escuela medical también está haciendo teología. ¿Qué más? Desde el momento en que empezamos a pensar en Dios, ahí empezamos a hacer teología, ¿no? Bien. Yo creo que tenemos una percepción distorsionada del concepto, porque en lo personal pienso que un teólogo es solamente el que escribe libros, y en algún momento yo no me he considerado teólogo. Ajá. Gracias por la aportación, sí. Bueno, haciendo una comparativa con respecto a otras profesiones, con respecto a la palabra, usted es un teólogo. Por ejemplo, alguien que le dice a otras personas, mira, tomate esta pastilla, porque hay muchas personas que son muy dadas a recetar. El hecho de que digan estas cosas no quiere decir que sean médicos. Entonces, el hecho de que alguien de una clase de sociología es un teólogo, pues es un estudiante. Pero decir un teólogo me cuesta trabajo pensar. No estoy diciendo, no estoy afirmando. Estoy diciendo que me cuesta trabajo pensar. Muy bueno, y gracias por ese señalamiento, porque precisamente de eso se trata. Vamos a ver, por eso es importante hablar de los niveles de producción teológica. El término teólogo es un término genérico, es una categoría genérica, ¿no? Pero el problema, sí, hermano. Sí, me recuerdo a Mary Rigler, decía que la teología se hacía tras un escritorio, en una oficina, en un escritorio, y ella estaba proponiendo que bajáramos la teología a la iglesia. Y por el concepto que estoy viendo en este momento, no solo hay que bajarla a la iglesia, porque en la iglesia hacemos teología. En el momento que estamos estudiando las clases de escuela dominical, estamos haciendo teología, o debemos hacer teología. ¿Sí? No sé si quepa el concepto, hermano, de cuando usted evangeliza, se está haciendo teología, porque estamos llevando a la persona a que analice su estado de vida en relación con Dios. No sé si esto es lo que dijo Mary Rigler y a mí me pareció bastante bien. Después me hace la pregunta, oye, hermana, ¿cómo es que cuando usted predica, si me predico 20 minutos y 15 minutos lo predico a que la congregación me haga preguntas y empezamos a dialogar sobre el tema? Gracias, hermano. Muy interesante la aproximación, sí, hermano. Hermano, yo estaba pensando si una cosa es hacer teología y otra cosa es hacer una reflexión teológica. Es decir, ¿qué tanto decimos que hacemos teología al hablar acerca de las cosas de Dios, acerca de la palabra? Y otra cosa es que hagamos una reflexión acerca de la palabra y lleguemos a nuestras propias conclusiones teológicas después de haber hecho una reflexión. Quizás ahí es cuando en muchas ocasiones yo he sentido que podemos decir que estamos haciendo teología, aunque sí en forma general podríamos decir que hacemos teología en el momento en que estamos tocando los asuntos de Dios, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué tanto estamos haciendo reflexión teológica? Es decir, haciendo una reflexión teológica contextualizada a nuestra vida. Bien, gracias. Sí, hermano. Para dándole un poco de sentido a esto de la teología, primero considero que cuando se hace teología
trata de dar sentido o conexión a diferentes aspectos o afirmaciones, pueden ser dogmáticas, especulativas, ¿no? Entonces se le da sentido en ese sentido, y por eso la teología tiene su quehacer de integración explicativa, digamos así. Entonces, pues no sé si, no me atrevo a decir lo que vamos a ver, porque no lo sé, pero a lo mejor eso tiene que ver con los niveles, ¿no? La forma en la que le damos conexión a esta reflexión. Unos es a nivel, descubrimos verdades existenciales que nos impactan en nuestra vida y que son teología para nuestra vida, pero hay otros que hacen una conexión sistemática, organizada, y que tienen la posibilidad de difundirla, compartirla y ser vanguardia en su época en base a los contextos y las situaciones, y ese es otro tipo de nivel de teología. Entonces, definitivamente, cuando hacemos teología estamos haciendo una integración o una explicación de las diferentes afirmaciones que tenemos. Casi siempre intentamos dar coherencia a nuestras creencias cuando hacemos teología, ¿no? Después de esto, si son más evidentes para nuestra vida, pues dan sentido a una vida en especial, pero cuando se vuelve algo más amplio, más impacta de forma distinta, a lo mejor ya es otro nivel de teología que se reconoce quizá como teología de vanguardia, teología que impacta socialmente, etcétera, ¿no? Más allá de un pequeño sector. Bien, bien. Sí, hermano, venga atrás. Más que una aportación, hermano Canales, es una pregunta. Usted acaba de hablar acerca de niveles de teología. Son los niveles de teología que hemos estudiado, por ejemplo, contemporáneo. Tal vez sea una pregunta de primaria, pero sí me gustaría saber a qué niveles de teología se refiere para poder ir. Muy bien. Sí, vamos a llegar ahí. Pero no se trata de, cuando hablo de niveles de producción teológica, no estamos hablando de, porque cuando estamos hablando de teología contemporánea o teología de la Reforma, para hablar de una perspectiva histórica, ¿no? O cuando estamos hablando de teología bíblica o teología dogmática, ¿no? Estamos hablando básicamente dentro de lo que calificaríamos como la teología sistemática, ¿verdad? La teología sistemática obedece al nivel de producción académica, que es un tipo de teología, pero no es la teología. Eso es lo que estoy queriendo de alguna manera comunicar. Casi siempre tenemos el concepto de que existe una cosa como la teología, ¿no? No existe tal categoría. Hay niveles de producción teológica, y mucho de lo que se estudia en la historia de la teología cristiana básicamente ha sido el estudio de eso que se considera la teología erudita, que vamos a ver a lo largo de esta exploración, que muchas veces esa teología erudita ha estado más perdida de lo que nos imaginamos, ha estado discutiendo asuntos desconectados de la iglesia, como la agencia del reino de Dios, ¿no? Y nos ha metido en problemas al momento de ser consecuentes o ser fieles al cumplimiento de esa misión. Vamos a llegar a ese punto de los niveles de producción teológica. Sí, hermano. Hermano, se dice que el filósofo es el que busca respuesta a los problemas de la vida a través del razonamiento, y que va en ese concepto de la mano con el teólogo. El teólogo también le busca respuesta a los problemas de la vida, pero a la luz de lo que Dios quiere para esa vida, para ese ser humano, en la palabra de Dios, en la tradición de la iglesia y en los dogmas de la iglesia. Y en ese sentido, pues no se puede generalizar el término teólogo, es decir, que solamente porque estudio la Biblia y digo un concepto ya soy un teólogo. Tal vez estoy siendo un intérprete nada más de la palabra, pero no estoy razonando todavía si esa palabra está aplicándose a mi contexto. Entonces un teólogo es una persona que se dedica a la búsqueda de respuestas de Dios, de la palabra, para las necesidades humanas de su contexto. Gracias, hermano. Otra vez estamos tratando de, desde mi punto de vista, estoy tratando
profetizando, ¿verdad? Y por eso es bueno escuchar sus opiniones para ver por dónde va a ir el tren, ¿no? Y no simplemente empezar a lanzar las cosas. Pero gracias por cada uno de sus aportes. Sí, hermano Peña. Yo creo que la pregunta, hermano, ahí es una pregunta personal, es lo que se considera usted. Los comentarios que estoy escuchando están diciendo lo que se consideran, están citando a otros teólogos, otros pensamientos. Y pensando en el tipo de pregunta, hermanos, yo recuerdo que el primer certificado que recibí, bachiller en Sagrada Teología, lo dio el Seminario Nacional Mexicano. Pero yo no me sentí teólogo, ¿verdad? Pero ese es la misión no sentí, el título que yo tomé es bachiller. ¿Qué era eso? Pues que me daban la autoridad para ser pastor en una iglesia, en un distrito. Y después el Kansas City, ¿verdad? Y así estudiando, y llegué a una conclusión de que, pues que me sentía teólogo porque daba la clase de teología en TACE, ahora, antes del mar, el seminario. Y pensaba, cuando decía, ¿qué piensa usted? La pregunta, de cuando escuchamos tema de teología, yo lo que pienso es en White, porque ese es el concepto que yo tengo. Pienso que los dos Rodríguez, ¿verdad? Pero realmente no he tenido yo, he leído yo a todos esos teólogos. Yo no puedo decir que conozco un teólogo en América Latina o en México que yo diga, ese profesor es un teólogo, ¿verdad? No tengo y no lo puedo citar con seguridad. Entonces, y luego más que he escuchado conceptos y clases de teología del pueblo, de liberación, de cosas que en la práctica. Y entonces, si yo me considero teólogo, por eso estoy aquí, hermano, para ver cuál es la onda. Muy bien. En síntesis, ¿verdad? Necesito encontrar. Sí, hermano, perdón, perdón. A la pregunta que nos hizo usted, me parece que dependiendo del concepto que uno tenga de las preguntas anteriores, vamos a considerar que es un teólogo. ¿Y usted se considera teólogo? Que damos un concepto de la vida, así que estamos trabajando, haciendo teología, por lo tanto soy teólogo. Y eso es lo que precisamente para hoy. Es interesante cómo ciertos paradigmas nos marcan, ¿verdad? Y muy bien mencionaba el pastor Peña, cuando pienso en teólogo, pienso en Wiley. O sea, ese paradigma nos ha marcado. Y por supuesto, como no soy como Wiley, no soy teólogo. Bueno, si llevamos ese paradigma a las escrituras, diríamos que ninguno de los que pasó por las escrituras fue teólogo. Ese es un concepto muy occidental de teólogo, ¿verdad? Y creo que es un concepto que de alguna manera nos ha puesto una camisa de fuerza. Y como decía, un teólogo es alguien que escribe. Bueno, para empezar, si vemos en el Antiguo Testamento, muy pocos de los que aparecen con nombre en los libros ahí escribieron ellos mismos, lo que ahora aparece con su nombre. No, estamos introduciendo otra vez el paradigma de la cultura letrada y lo trasladamos al recorrido bíblico, entonces descalificamos a todos ellos. Quiere decir que Jesús tampoco fue teólogo, ¿verdad? Dirán, bueno, es que él era el Hijo de Dios. Bueno, estamos haciendo un malabarismo con el concepto de teología y de teólogo. Pero entonces, vamos a entrar un poco al hecho de que estas inquietudes no son nuevas. Anselmo, el conocido teólogo de la Edad Media, definió la teología como la fe que busca entendimiento o la fe que busca comprender. Qué interesante aproximación. La fe que busca entendimiento,
la fe que busca comprender. Hay una diferencia entre fe y teología. No siempre una crisis teológica es sinónimo de una crisis de fe. Y la iglesia cristiana ha vivido por muchos periodos en la historia crisis teológica. Pero gracias a Dios, no siempre eso se ha correspondido con una crisis de fe. Entonces, son dos niveles ahí que hay que hacer una delimitación muy importante. Entonces,